Muy bien, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta cuarta webconferencia donde vamos a trabajar la explicación para desarrollar los ejercicios de la unidad número 3 relacionados con la identificación de los grupos funcionales orgánicos que vamos a estudiar en esta unidad. Entonces, para dar inicio a la explicación, primero vamos a observar cuál es la guía de actividades que tiene esta unidad y cuál es el anexo que corresponde para desarrollar la actividad de este espacio. Entonces voy a compartirles el documento para que hagamos una revisión respecto a ello. Entonces tenemos como primera instancia la guía de actividades, que es este documento que les presento en este instante. La guía de actividades nos dice que esta actividad inició el 1 de noviembre y que va a finalizar el 28 de noviembre. Que esta actividad es individual y que tiene 4 ejercicios. Que el primer ejercicio es la caracterización de los grupos funcionales, donde se va a realizar a través de la tabla 1. Y que también tenemos un ejercicio 2, que es acerca de la nomenclatura y el desarrollo de estructuras químicas, que ya hemos trabajado parte de ello, es decir, hemos trabajado con los isómeros. También hay un ejercicio 3 en el cual vamos a identificar los grupos funcionales mediante una macromolécula y finalizamos el ejercicio 4 con el estudio de las reacciones respectivas a estos grupos funcionales. Entonces, aquí nos indica qué es lo que debemos desarrollar y la información del anexo 3 nos dice el espacio y las preguntas que tenemos allí. Este es el anexo número 3, tarea 4, unidad 3, grupo carbonilo y biomoléculas. Están las referencias de consultas, digamos, diseñadas o establecidas de forma específica con el libro y su respectiva página para que la puedan consultar. El anexo 3 nos relaciona entonces, para los grupos funcionales que vamos a estudiar, preguntas relacionadas con estructura química, con identificación del grupo funcional y también con identificación de reacciones químicas. Entonces, esto es lo que vamos a explicar en el día de hoy para que ustedes puedan desarrollar la tabla número 1, luego la tabla número 2, que es sobre isómeros estructurales y que esta información la encuentran en su foro. Sí, es importante que ingresen al foro y ustedes puedan identificar esta información y además cómo se desarrolla el ejercicio número 3, que ya estamos un poco familiarizados con respecto a lo que realizamos en la unidad anterior. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Listo, perfecto. Bueno, puede ser que la compañera o el compañero puede tener interrupción en el internet, puede salir y puede volver a ingresar. Listo, entonces eso es lo que vamos a explicar para el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo vamos a desarrollar estos 3 primeros ejercicios? Ahora, para explicar entonces estas temáticas, vamos a remitirnos a la información que tenemos para el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los grupos funcionales que nosotros vamos a estudiar en esta unidad? Está el grupo carbonilo y las biomoléculas, ¿sí? ¿Qué es el grupo carbonilo? ¿Qué son las biomoléculas? Resulta que el grupo carbonilo está compuesto principalmente por los compuestos que son aldehído, cetona, ácido carboxílico, éster, amida y haluro de ácido. Pero también tenemos otros grupos funcionales que se llaman compuestos con heteroátomos, que son el sulfuro, el tiol y el epóxido. Andrea, al finalizar en el espacio que siempre hacemos en nuestra metodología, vamos a
dar espacio para preguntas. En este momento no es necesario levantar la mano porque no es el espacio para hacer preguntas. Al finalizar la parte donde yo explique, con mucho gusto referenciamos. Aquí, por favor, todos concentrados en prestar atención en la explicación que vamos a dar. No es éter, es éster, ¿sí? Porque ya es diferente, estamos hablando de grupo carbonilo. El éter era diferente, es éster. Este es un nuevo grupo funcional que vamos a estudiar. Ahora, biomoléculas, tenemos otro conjunto de compuestos que se llaman biomoléculas y que vamos a estudiar, como los carbohidratos, aminoácidos, proteínas, entre otros. Entonces, vamos a empezar con los compuestos con heteroátomos. ¿Qué significa que un compuesto tenga un heteroátomo? Hetero es de diferente átomo, entonces es un átomo diferente. Quiere decir que como veníamos trabajando en química orgánica, moléculas que solo tienen carbono e hidrógeno, cuando yo digo heteroátomo es porque estoy insertando un átomo diferente a carbono e hidrógeno, por eso se llama hetero, diferente átomo. ¿Cuáles son esos? Los sulfuros que se parecen a los éter. ¿Por qué? Porque se parece a un éter, pero no es un éter. ¿Quién me dice por qué se parece a un éter? Pero no es un éter. ¿Qué tiene de característico o similar a los éter? Exactamente, porque hay un átomo que en este caso, muy bien, desde Pasto Nancy, tenemos un azufre en la mitad. En el éter teníamos, era un oxígeno. Entonces, los sulfuros en este caso se caracterizan porque tienen a ambos lados de un azufre unido cadenas de carbono, diferente a los tioles o mercaptanos. Un tiol se caracteriza, muchachos, porque tiene una cadena de carbono que está unido a un azufre con un hidrógeno. Entonces, los sulfuros y los tioles, a pesar de que tienen un azufre en su estructura química, es muy diferente o se diferencian porque la distribución de las longitudes de cadena en ambos extremos es diferente. En los tieles siempre vamos a tener el azufre que tiene que estar unido a un hidrógeno en uno de los extremos. En cambio, en los sulfuros voy a tener dos cadenas o voy a tener cadenas de carbono a ambos lados del azufre. Y tenemos los epóxidos, que uno diría, profe, esto es un éter. No, ¿qué es lo que diferencia del éter esto, muchachos? ¿Qué me diferencia? Que forman un anillo, ¿cierto? Que es un sistema cíclico. Entonces, para este caso, los epóxidos, aunque están unidos a cadenas de carbono, esas cadenas de carbono tienen una estructura cíclica, por eso se denominan epóxidos. Entonces, este es el conjunto de grupos funcionales denominados como heteroátomos. Ahora sí vamos a ver el grupo carbonilo. ¿Qué tiene, digamos, de similar entre todos estos compuestos, muchachos? Si ustedes ven, ¿yo qué puedo decir que tienen en común? ¿Qué hay de común en ellos? Tienen un oxígeno, ajá, pero ¿cómo tenemos ese oxígeno? Con un doble enlace a un carbono. Muy bien, véanlo aquí, véanlo aquí, véanlo aquí, aquí también, en este también, aquí también y en este también. Eso es lo que tienen de común. Pero, ¿qué los diferencia? Que hay a ambos lados de ese grupo carbonilo, porque esto es lo que se llama grupo carbonilo. Profe, es que en el aldehído está unido una cadena de carbono y a un hidrógeno. Esa es su característica y se llama aldehído. En los ácidos carboxílicos tiene una cadena de carbono, pero en el otro extremo tiene un OH o un grupo hidroxilo y se llama ácido carboxílico. En la acetona, profe, siempre tiene que tener a ambos lados cadenas de carbono. En las amidas, ojo que no son aminas, con N no, amidas. En las amidas tienen en un extremo cadenas de carbono y en el otro siempre está unido a nitrógeno. Pero ese nitrógeno, como las aminas, pueden tener una cadena de carbono o dos cadenas de carbono o no tienen que tener cadenas de carbono. Y ahorita las vamos a mirar que hay amidas primarias, secundarias y terciarias también.
Los ésteres. Un éster se caracteriza porque tiene en un lado o en un extremo una cadena de carbono y en el otro un grupo que se llama alcoxi, es decir, un oxígeno que está unido a una cadena de carbono. Y tenemos los aluros de ácido, ojo que no son halogenuros de alquilo, son aluros de ácido. ¿Por qué es un aluro de ácido? ¿Por qué se llama así? Porque es un derivado del ácido carboxílico. Si ustedes ven entre este y este tiene una cadena de carbono y lo único que le diferencia es que en este espacio va a tener un grupo que nosotros llamamos como halógeno. Esta X puede representar un flúor, un yodo, un bromo, ¿sí? Un cloro y por eso se llama haluro de ácido. Y los anhídridos es como si fueran gemelitos. Esos carbonilos están unidos por un oxígeno y a ambos lados o a los otros lados tienen cadenas de carbono. Esta es toda la familia del grupo carbonilo, que todos tienen en común ese carbono unido a través de un doble enlace al oxígeno, pero que se diferencian dependiendo de lo que tienen en sus extremos. Entonces, para que identifiquemos mucho mejor estas estructuras químicas, permítanme les comparto, voy a dibujar algunas de estas y ustedes van a decirme qué grupo funcional es. Entonces, si yo dibujo, por ejemplo, ¿qué tipo de grupo funcional será, muchachos? Tiene a ambos lados cadenas de carbono, una cetona. Muy bien, Álvaro, es una cetona. Recuerde, Daniela, que el éter, yo no sé por qué Daniela le gustó tanto el éter del anterior. El éter es este. Miren, es muy diferente. No tiene nada que ver, ¿cierto? Ahora, si yo a este carbonilo le pongo aquí un hidrógeno, ¿qué será? ¿Cómo se llama este grupo funcional? Un aldehído. Muy bien, Julián, muy bien, Mayerly. Pero ahora le voy a cambiar por un hidroxilo. ¿Cómo es que se llama? ¿Un ácido qué? Carboxílico. Muy bien. Pero también yo puedo poner un cloro aquí. ¿Y cómo se llama? Un haluro de ácido. Muy bien, Álvaro. Pero también podríamos considerar un oxígeno, esto es en mayúscula, que tiene una cadena de carbono, lo que nosotros llamamos como alcoxi. ¿Y cómo se llama este grupo funcional? ¿Cómo nombramos este? Un éster, muy bien, un éster. Listo, pero también tenemos los que dijimos que tenían un grupo con nitrógeno. Entonces, aquí yo puedo tener estas que se llaman amidas primarias porque tienen hidrógeno, pero yo puedo llamar a una amida secundaria cuando tiene una cadena de carbono, ¿sí? Mírela aquí. Pero es terciaria cuando yo tengo ya una, dos, tres, por decirlo así, cadenas de carbono. Entonces están las primarias, secundarias y terciarias para que lo tengamos presente. Entonces, este es el grupo carbonilo que nosotros tenemos y el que debemos identificar, que debemos aprender a identificar en esta unidad número 3, que es la unidad final del curso. Aldehído, ácido carboxílico, cetona, amidas, ésteres, haluros de ácido y el anhídrido. Ese es el grupo carbonilo. Resulta que estos grupos funcionales también se pueden nombrar. ¿Por qué es importante nombrarlos? Porque en la tabla 2 nos dicen que hay que plantear estructuras químicas y que hay que nombrarlas. Entonces mantenemos casi que las mismas reglas que veníamos trabajando en nomenclatura. Regla número 1, establecer la cadena o la numeración donde me dé la cadena de carbonos más larga. Segundo, empezar a enumerar por donde esté más cerquita el grupo funcional.
Tercero, mirar cuáles son los sustituyentes que tengo y tengo que tener en cuenta cómo los voy a nombrar. Y por último, hay que tener en cuenta la terminación para cada grupo funcional y el orden alfabético. Esas son las reglas que yo debo tener en cuenta para la nomenclatura. Entonces resulta que para el aldehído y para la acetona yo voy a tener una terminación. ¿Cuál va a ser para el caso del aldehído? Va a terminar en nal, ¿sí? Como de aldehído pentanal, hexanal, heptanal. Entonces la terminación para aldehído va a ser esta. ¿Y cuál va a ser para la acetona? Ona. Entonces, por ejemplo, me voy a remitir, voy a hacer un ejemplo con una estructura química que voy a dibujar. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta acetona, ¿sí? Que dijimos que el carbonilo a ambos lados tiene cadenas de carbono. Si yo tengo esta acetona, ¿cómo la nombraríamos? Tiene una, dos, tengo que empezar por donde me quede más cerca, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Pero en 1, 2, 3, 4, en la posición 4, hay un metilo, metil. Y me dice que hay que indicar también dónde está o en qué posición está la acetona, porque es que la acetona puede estar ubicada en otras partes, ya vamos a mirar. 4-metil está en la posición 2 y la cadena principal tenía 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 hept de los 7 tanona, ¿sí? 4-metil, 2 heptanona. En 4 hay un metilo, en la posición 2 está la cetona y tiene 7 carbonos, la cadena principal, por eso es heptan y terminación ona. Ojo porque el heptanal es para un aldehído. Si yo tuviera, en este caso, un hidrógeno acá, ¿sí? Entonces, ahí sí sería con, pero no sería heptanal. ¿Por qué? Porque ya tengo 1, 2, 3 y la posición del metilo serían 3, 4, 5, 6. Sería hexanal. Lo primero es que esta posición sería 3 y lo otro es que la cadena principal sería hexanal. Entonces es diferente. Miremos este ejemplo que les decía por qué la acetona se puede mover. Por ejemplo, yo voy a dibujar la acetona no en la posición 2, sino en la 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa se llamaría simplemente 3 heptanona. Pero yo también podría moverla a la posición 4. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Y aquí empieza uno a mirar si de verdad de derecha a izquierda está más cerca o si de izquierda a derecha está más cerca. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es equitativo. Muchachos, yo les pregunto, bueno, aquí esto se llamaría 4-heptanona, pero si yo lo muevo aquí, ¿qué posición sería esta? Recuerden muy bien la regla. Debo empezar por donde me quede más cerca. Exacto, muy bien, están súper bien, muy atentos. Claro, yo no puedo decir que es 5-heptanona, no, yo tengo que empezar por donde me quede más cerca. Muy bien, 3-heptanona, listo. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros hacemos nomenclatura de aldehídos y cetonas. Revisamos cadena principal, ¿sí? Miramos sustituyentes y miramos la terminación para ese tipo de compuesto. Por ejemplo, esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces yo me doy cuenta que en 1, 2, 3, 4, 5, 5,6, ¿sí? 5,6. Pero yo tengo dos metilos, dimetil, ¿sí? Dimetil
Y la cadena principal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O de 8, tanona. Ahí ya tengo. Ahora, yo les pregunto, si yo pongo un hidrógeno aquí, muchachos, esto es un aldehído. Mírenlo muy bien. Sí, siempre tengo que decir en qué posición está la acetona. Ah, entonces aquí me faltó dimetil 3-octanona. Muy bien, gracias. 3-octanona. Entonces les preguntaba, si yo pongo aquí un hidrógeno, ¿esto es un aldehído? No, ¿por qué? Porque no es un aldehído. Recuerde, el carbonilo tiene que estar unido directamente a una cadena carbonada y a un hidrógeno. ¿Este carbonilo está unido a un hidrógeno? No está unido a un hidrógeno, está unido a un carbono y ese carbono está unido a un hidrógeno. Entonces, si yo quiero dibujar un aldehído, siempre, 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 carbonilo directamente a hidrógeno. Entonces, ¿este cómo se llamaría? Arranco por el grupo funcional carbonilo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sé que en la posición 3,4 hay un dimetil, ¿sí? Y en este caso, como el aldehído siempre tiene que estar en un extremo, no hay que decir en qué posición está. Y termino con, dependiendo la cadena principal que tiene, en este caso, hexan. ¿Y cuál es la terminación para aldehído? Hexanal. No es hexanonal, no. Hexanal. Hexan y terminación al, de aldehído. Y así es la nomenclatura para aldehídos y cetonas. Muy bien, entonces, continuemos. Ya vimos grupo funcional aldehído y grupo funcional cetona. Cómo es la estructura química y cómo es la nomenclatura. Vamos a ver los ácidos carboxílicos y sus derivados. ¿Por qué se llaman derivados? Porque resulta que a partir del ácido carboxílico es que se obtienen las amidas, los ésteres, los haluros de ácido y los anhídridos. Y resulta que para uno nombrar el ácido carboxílico, entonces aplican todas las reglas que acabamos de ver, pero para uno poder nombrarlos, primero antecede o dice la palabra o escribe la palabra ácido y luego la cadena principal la termina con la terminación oico. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, supongamos que yo tengo voy a poner aquí 1H. Esta cadena principal tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3,4 dimetil, pero me faltó una palabra siempre. Hay que decir que es un ácido, ¿sí? Este es un ácido. 3,4 dimetil hexanoico. Eso es como se nombra. Si yo dibujo, por ejemplo, este más sencillito, y miren que este pasa como el aldehído. Siempre tiene que tener SOH en un extremo. Él no se puede mover. O tiene que estar aquí, en esta posición, o está aquí, para poder pegarle el OH acá. O está en este extremo o en este extremo, pero él no puede estar intermedio. Si él estuviera intermedio, ¿qué es lo que pasaría? Yo formaría un derivado de él, que es lo que nosotros llamamos como éster. Es decir, yo tendría aquí un oxígeno y aquí una cadena de carbono. Esto es un éster. El ácido carboxílico siempre tiene que estar en un extremo. Entonces les pregunto, ¿cómo se llama este ácido de acá, muchachos?
tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. O sea que es el ácido hexanoico. Y si yo le pongo aquí este metilo, ¿cómo se llamaría? En 1, 2, 3, 4, 5, en la posición 5 hay un metilo. Nos faltó algo, Yeandri. Ácido 5-metil hexanoico. Muy bien. Ácido, porque hay que decir que es un ácido. 5-metil, porque en la posición 5 hay un metilo. Y hexanoico, porque la cadena principal tiene 6 átomos de carbono y terminación oico, porque estamos en el grupo funcional ácido carboxílico. Muy bien. Entonces, así es como nosotros nombramos los ácidos carboxílicos. Vamos a ver otro grupo funcional. ¿Qué grupo funcional podríamos ver en este caso adicional al ácido carboxílico? Vamos a ver que a partir de ese ácido carboxílico, en presencia, por ejemplo, de amoníaco, nosotros podemos obtener sales de amonio y finalmente las amidas. Pero también podemos obtener haluros de ácido que reaccionan con tricloruro de fósforo y cloruro de tionilo, ¿sí? Y obtenemos los haluros de ácido, pero también podemos obtener los éster por reacción en medios ácidos con alcoholes y podemos también obtener por, ¿esto qué será, muchachos? ¿Una reducción o una oxidación? Hidruro de litio y aluminio. ¿Reducción u oxidación? Reducción, muy bien. Estoy insertando hidrógenos. Y por reducción de los ácidos carboxílicos puedo obtener alcoholes primarios. Y también podemos tener por reacciones ácido-base, ¿sí? Porque el ácido carboxílico es un ácido. En presencia de una base, puedo obtener el respectivo ion o sal de esa reacción de tipo ácido-base. Entonces, ya vimos que a partir de este, que es el ácido carboxílico, se obtienen los demás. Ahora, miremos el éster y las amidas, cómo se nombra. Por ejemplo, siempre yo tengo que, digamos que tengo una cadena antes del carbonilo y otra cadena después del carbonilo. Miren el nombre de este, acetato de litio, ¿sí? Para clorobenzoato de sodio, hidrógeno hexanodiato de potasio. Es como si yo nombrara de una manera lo que hay antes y lo que hay después. Entonces, observemos, por ejemplo, para el caso, voy a dibujar un éster aquí. Es simplemente ponerle cadenas de carbono a un oxígeno. Entonces uno ve que como que a esta cadena la nombraban conato y uno terminaba diciendo de tal cosa, ¿sí? Al otro extremo. ¿Qué más se podría decir si yo digo que esto es un etilo? ¿Y qué podríamos decir de cómo nombrar este? Tenemos 1, 2. Muchachos, están observando la pantalla. Si yo les aumento el zoom, quizás algunos que están en el celular no se les va a ver tan bien. Yo considero que ahí está bien la magnificación que tenemos de pantalla. Listo. Entonces, yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo digo hexanoato. Hexanoato. Porque va a terminar en esa. Pero en esa cadena a lo largo, yo tengo en la posición 1, 2, 3, 4, 3,4, ¿sí? 3,4 dimetil,
hexanoato, hexano, y la terminación para éster es ato, ¿de quién? ¿Cuántos carbonos hay a este lado? ¿De quién? ¿Cuántas cadenas se llama o cómo se llama? Pero ¿cómo lo llamamos como sustituyente? Metilo, propilo, ¿cómo se llama? Butilo, pentilo, etilo, muy bien, de etilo. Vamos a hacer otro ejercicio. Dibujemos este más sencillo. Tenemos 1, 2, 3. Y a este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo lo llamo? Ya no tengo sustituyentes, entonces es más fácil. Arranco con la cadena principal que es hexan, o sea que ¿cuál es la terminación? Ato, hexanoato, muy bien. ¿Y de quién? De metilo, de etilo, de propilo, muy bien, hexanoato de propilo. Entonces, siempre la cadena que está antes o que está unida al carbonilo va a tener la terminación ato y el sustituyente o la cadena que está pegada al oxígeno va a tener la terminación hilo de sustituyente, ato e hilo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer la nomenclatura de éster. Y por supuesto hay que respetar si tenemos sustituyentes y orden alfabético. Ahora, las amidas. Entonces, decíamos que en las amidas nosotros vamos a tener un componente, efectivamente también, algo que está unido en la N y otro que está unido al carbonilo, ¿sí? Eso vamos a tenerlo como característico. Si yo tengo una amida, muchachos, ¿esto es qué? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Primaria, muy bien. Miren cómo se nombra, metanamida. Metano, porque solamente hay un carbono. Etanamida, porque hay dos carbonos. N-metilpropanamida, ahí ya se me complicó un poco. ¿Cómo así, profe? N-metil, porque resulta N-metil al nitrógeno está unido un metilo. Propan, porque aquí el que está unido al carbonilo son 3 átomos de carbono, por eso es propilo o propan, y terminación amida. Pero que yo tengo unido al nitrógeno 2 sustituyentes o 2 cadenas de carbono, NN-dimetil, butanamida, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, muchachos, en vez de 2 metilo, tuviera un metilo y un etilo, ¿cómo se nombraría? ¿Ustedes cómo creen que se nombraría? Pero miren la secuencia. NN-dimetilbutanamida. Ahí, ¿cómo le digo yo? ¿N qué? ¿Por dónde empiezo? ¿Va primero el etilo? ¿Va primero el metilo? Voy a dibujarlo para que lo veamos un poco más claro. Por ejemplo, yo tendría algo así. Vamos a borrar este, pongámosle el nitrógeno y luego le unimos aquí y aquí. Esta es la estructura que yo quiero que nombremos. Primero va el etilo. ¿Por qué va primero el etilo, Alejandro? Orden alfabético. Muy bien, la E va primero que la M, ¿cierto? Entonces nos dice Jimena, NN-etil, metil, bután, amida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 átomos de carbono.
Entonces no puede ser bután. Y sería más correcto decir que en N-etil, N-metil, hexanamida. Listo. Hay otros que también lo escriben así, NN, como lo escribió la compañera, etil, metil, hexanamida. Listo. Entonces, esa es la manera en que nosotros nombramos las amidas. Ya hemos visto entonces grupos funcionales de heteroátomos, el sulfuro, el tiol, el epóxido. Hemos visto también el grupo carbonilo, aldehído, cetona, ácido carboxílico, éster, amida. Vamos a ver el siguiente grupo que tenemos en este caso. Entonces, tenemos adicional de las amidas, bueno, el éster que ya lo miramos, si recuerden, las terminaciones ato, hilo, butanoato, de metilo, propanoato, de etilo y así sucesivamente. Cuando nosotros hablamos de los haluros de ácido, aunque nosotros no los vamos a estudiar en la tabla 2, ¿sí? Solamente vamos a relacionar nombres en la tabla 2 de quiénes. De los aldehídos y cetonas, de los éster, de las amidas, pero no de los haluros de ácido. Sin embargo, ¿cuál es la regla que aplicaría allí? Simplemente hay que tener o considerar el halógeno que tengamos en esa estructura química y la nombraríamos y todas las demás reglas serían, digamos, aplicarían igual. Orden alfabético, cadena principal de átomos de carbono, sustituyentes, iniciar obviamente por el grupo funcional donde esté más cerca y todo lo demás. Simplemente se incluye allí, es como el nombre del átomo de halógeno y quedaría listo el nombre de ese compuesto. Pero no vamos a hacer énfasis en ese grupo funcional ni en el anhídrido tampoco. Listo. En los grupos funcionales entonces que nosotros tenemos, también vamos a estudiar lo que se llaman las biomoléculas. Muchachos, ¿qué se imaginan ustedes por biomolécula? ¿Qué de pronto se les viene a la cabeza cuando hablamos de una biomolécula? Que poseen los organismos vivos, que están relacionados con la vida, ¿sí? Muy bien. Es decir, que están directamente relacionados con la vida. Eso es muy importante. ¿Por qué? Bio, de vida, moléculas, son las moléculas de la vida, que son indispensables para vivir. Muy bien. Entonces resulta que nosotros vamos a ver varias biomoléculas. Esta estructura general que muestro aquí es de un aminoácido. Y si ustedes ven, el aminoácido tiene un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. Pero esta es una de tantas. También están los carbohidratos. Los carbohidratos se caracterizan porque tienen este tipo de estructuras químicas, ¿sí? Y esos carbohidratos pueden tener unas longitudes de cadena bastante grandes, por eso se le llaman macromoléculas, porque hablamos de pesos moleculares bastante altos. Entonces, cuando relacionamos estructuras de este tipo, las identificamos como carbohidratos, porque se caracterizan por tener en su estructura química principalmente átomos de carbono e hidrógeno en una manera cíclica. Y también tenemos lo que les había mencionado ahorita, los aminoácidos. Aminoácidos, de ahí viene el nombre. Pero que si yo tengo muchas unidades de este tipo, voy a formar algo que se llaman las proteínas. Pero también estructuras como los péptidos. Pero los péptidos es cuando tengo menos cantidad, es decir,
aminoácidos es una unidad, ¿sí? El péptido es cuando tengo entre 10 a unos 50 aminoácidos y las proteínas es cuando ya tengo muchos aminoácidos. ¿Que cómo se ven reflejadas las proteínas? Por ejemplo, de la leche, la caseína, del huevo. ¿Cuál es la proteína del huevo, muchachos? ¿Cómo se llama? La albúmina. Sí, hay otras, pero esa es la principal. Muy bien. La lecitina, creo que está en la soya. El colágeno no, este es un... Se me fue. Bueno, todas las principales en la mayoría de los alimentos, la albúmina, que es como algo diferenciadora de la albúmina también. Pero todas esas, digamos, los alimentos, uno siempre le dicen proteína y uno piensa que es la carne, ¿cierto? O que es el huevo. Pero resulta que nosotros llamamos en química proteína, son macromoléculas que están compuestas de aminoácidos, ¿sí? Esa es en realidad, pero que hay una coincidencia que hay estas moléculas en la mayoría de los alimentos, ¿sí? Entonces, lo de los huevos que les decía, también tenemos bastantes proteínas en, en las lentejas, en los garbanzos, em, fuera de lácteos, ¿dónde más tenemos? Bueno, también obviamente las carnes también tienen ciertas proteínas. ¿Y que tenemos proteínas que pueden ser de origen animal o que pueden ser de origen vegetal? Muy bien. Entonces, a eso nos relacionamos nosotros con proteínas. Carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿cierto? Los lípidos tienen una característica y es que son cadenas de carbono largas y tienen un ácido carboxílico al finalizar. Esa es como una de las características de los lípidos. Entonces, si a uno le preguntan qué es un aminoácido es una molécula orgánica que presenta en la estructura química un grupo amino y un grupo ácido carboxílico, ¿sí? Pero si me preguntan qué es un péptido está compuesto por varios aminoácidos, pero que son inferiores a 50 aminoácidos. Pero que si yo tengo una proteína, entonces una proteína ya estamos hablando de una macromolécula compuesta por un gran número de aminoácidos y que se unen a través de enlaces peptídicos. Esas proteínas pueden tener estructuras químicas diferentes, es decir, una orientación diferente. Una primaria que hace referencias como a la secuencia, como a lo más simple, a lo más sencillo que puede tener la estructura, ¿sí? La secuencia que tiene aminoácidos, por ejemplo, decir alanina, cisteína, es cómo están, en qué orden están esos aminoácidos unidos. Pero las proteínas también pueden organizarse de manera de que adoptan una estructura secundaria, es decir, ya hay una orientación de los segmentos de esos péptidos o de esas cadenas que tienen. También pueden adquirir una estructura terciaria, ¿sí? Y esa estructura ya tiene una forma tridimensional, similar a la que vemos aquí en esta imagen. ¿Por qué es importante uno conocer sobre esto? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué le pasa al huevo cuando usted hace una sobrecocción de este? Es decir, ¿por qué si yo lo cocino un huevo, ¿sí? Lo cocino 2 minutos, es tan diferente el color a cuando yo lo cocino unos 5 minutos. ¿Han notado esa diferencia en colores? Esa diferencia de colores, muchachos, se refiere a la desnaturalización de la proteína, es decir, que por el efecto de la temperatura, yo lo que hago es que esa estructura tridimensional la desbarato, por decirlo así, ¿sí? Y si esto se desbarata, los enlaces y todo lo demás, pues genera un daño en la estructura y puede perder las propiedades que tiene la proteína. Otro ejemplo, la queratina. ¿Qué pasa cuando uno se hace, no sé, cuando las mujeres se planchan el cabello? Lo que estamos haciendo es una desnaturalización de la queratina, que es una proteína que está en el cabello.
en la fibra de cabello. Como yo estoy pasando una temperatura alta, lo que hago es que desnaturalizo esa estructura tridimensional y hago que adopte o daño esas interacciones que hay ahí y adopten una forma que es la que yo necesito para que se vea el cabello liso, ¿sí? Entonces, las proteínas se pueden desnaturalizar por cambios no solo de temperatura, sino también de pH, por concentración de sales y por otros factores. Esto es importante que lo tengan presente porque hay una pregunta en la guía de actividades sobre la desnaturalización de las proteínas. Pero eso es lo que sucede. Su estructura tridimensional cambia por efectos externos como temperatura, pH, concentración de sales y también por el uso de algunos solventes. Otro grupo funcional que tenemos son los carbohidratos. Entonces yo les decía que los carbohidratos tienen como esta particularidad de estar cíclicos, como se ven aquí, o estar lineales, como se ven aquí. Y resulta que ellos tienen unas características o se pueden nombrar de ciertas características. Si yo tengo una sola unidad, la llamo monosacárido. Si yo la llamo olisacáridos porque tengo varias, oli es de varias. Y si yo la llamo polisacáridos porque ya tengo muchas más de esas unidades que están unidas. Entonces, monosacárido, un oligosacárido y un polisacárido, porque ya tengo muchas unidades de estas. Y resulta que el número de átomos de carbono que tengan estos carbohidratos me van a permitir clasificarlos. Por ejemplo, si yo digo que un carbohidrato es un tipo pentosa, ¿ustedes cuántos carbonos se imaginan que tiene ese carbohidrato? Pentosa. 5, muy bien. Si yo digo que es una hexosa, ¿cuántos átomos de carbono? 6, muy bien. Entonces también los puedo diferenciar por el número de átomos de carbono. Pero también puedo decir si tiene cetonas o si tienen aldehídos en su estructura química. Generalmente cuando yo digo es una aldosa, es porque tienen aldehídos en su estructura química. Pero si yo digo que es un tipo cetosa, es porque tienen cetonas en su estructura química. Entonces, cuando ustedes están en la guía de actividades, que ahorita lo vamos a ver, van a tener esa referencia de esos dos nombres, aldosa, cetosa, hexosa, pentosa, ya sea por el número de átomos de carbono o por el tipo de grupo funcional que va a estar, que puede ser un aldehído o puede ser una cetona. En los lípidos nosotros podemos encontrar un conjunto de moléculas donde estas se caracterizan porque no solamente tienen carbono e hidrógeno, sino que tienen en su estructura química otros átomos como los oxígenos, ¿sí? Y los lípidos se pueden clasificar en grasas, aceites, y ellos se diferencian es porque son insolubles en agua, ¿sí? Y hacen parte de la membrana celular. O, como por ejemplo el colesterol, que aunque lo veamos así y no tenga un ácido carboxílico, como habíamos dicho en principio, dada su estructura química tan alta de carbono, se considera que pertenece a la familia de los lípidos. Aquí esto es muy importante conocer sobre los lípidos porque la industria de jabones se da o se permite debido a las grasas. ¿Por qué? Porque los procesos de saponificación de grasas son los que permiten obtener los jabones. Resulta que nosotros tenemos este tipo de compuestos, ¿sí? Son compuestos que tienen ácidos grasos y cuando nosotros rompemos esta estructura por medio de la acción de una hidrólisis con soda cáustica, nosotros podemos obtener moléculas de glicerol y el resto es lo que nosotros conocemos como el jabón. Entonces resulta que por eso hay jabones que son tan costosos, porque esas grasas o esos ácidos se obtienen de manera vegetal o de fuentes naturales como una fuente vegetal que es más costoso
a, por ejemplo, utilizar una grasa de chanchito, ¿cierto? Que es mucho más económico. Pero ahora ya se hacen jabones con unas características que aceite de coco, que aceite que proviene de la almendra, entonces extraer los aceites sale costoso y por eso el jabón es tan costoso, porque utilizan un aceite, un tipo de aceite, para poder obtener ese jabón que pues la fuente de donde se obtiene no es tan económica. Entonces, algo importante, nosotros podemos tener mantequillas, nosotros comercialmente podemos tener las mantequillas, ¿sí? Que estas mantequillas pueden ser de origen animal o también podemos tener de origen vegetal los aceites. Muchachos, yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre una mantequilla y un aceite? ¿Qué diferencia tenemos entre una mantequilla y un aceite? El estado, ajá, pero que está, hablamos de estado que es sólido, líquido o qué tipo de estado. La textura. Entonces, generalmente las mantequillas son sólidas, son más sólidas, pero los aceites vienen líquidos. Eso es una gran diferencia. Muy bien. Estos son algunos ejemplos de los ácidos, ¿sí? Que les estaba comentando. Generalmente son este tipo de cadenas. Y también de estas moléculas como el colesterol, las prostaglandinas, que ellas no sufren procesos de saponificación, es decir, no permiten formar jabones, pero están consideradas como su clasificación que están dentro de los lípidos, ¿sí? Que una de las funciones más importantes de los lípidos, muchachos, y de los fosfolípidos, es que hacen parte de ¿quién? De la membrana celular, ¿sí? Y que protegen a la célula. Ahora, una forma importante de generar o de saber la acción que nosotros ejercemos con estos fosfolípidos, una es que sabemos que protege, ¿cierto? El sistema o parte de la célula, pero la otra es cómo se obtiene el jabón, que fue lo que les mencioné, y cómo es el proceso de limpieza. Entonces, con el jabón son ácidos grasos, ¿sí? Que tienen cadenas muy largas, que por medio de un tratamiento con hidróxido de sodio, nosotros obtenemos la sal, que en este caso es el jabón, y el glicerol, que lo utilizan para cremas, es muy buen humectante, tiene muy buenas propiedades a nivel farmacéutico y también en belleza. Y si hablamos también de cómo es la acción de un jabón, entonces imaginemos estas moléculas que tienen una cabeza iónica y una cola, perdón, hidrofílica, ¿sí? Que no le gusta el agua. Cuando nosotros hacemos el lavado, un jabón, un detergente, ¿qué es lo que hace? La cadena, en este caso, la cola, que tiene características hidrofóbicas, toman la grasa, la suciedad, y las cabezas que son hidrofílicas o iónicas están expuestas hacia el lado del agua. Por eso es que el jabón lava o barre como la mugre, porque lo que hace es capturar al interior la suciedad y la grasa por las interacciones y se la lleva en el medio acuoso donde es soluble, que sería el agua. Entonces, esa es la importancia de saber para qué sirven estas moléculas o cómo es su estructura química, para qué sirve, cuál es la función, no solamente a nivel biológico, como en el caso de los fosfolípidos, sino también a nivel industrial, cómo se obtiene un jabón y cuál es la acción de un jabón en un proceso industrial. Listo, muchachos. Entonces, la unidad 3 es bastante corta. Corta en el sentido de los grupos funcionales y en las actividades que hay que hacer, pero sí hay que leer y es de consulta. Quiere decir que ustedes no van a encontrar totalmente las preguntas como esperaríamos que sucediera. Vamos a mirar la guía y les voy a mostrar qué tipo de preguntas ustedes se van a encontrar para desarrollar esta actividad. Por ejemplo, en la tabla 1 me dicen que es el grupo epóxido, me dan una introducción y me dicen dibuje un epóxido de 5 átomos de carbono y pegue la estructura en el espacio indicado. Si yo les digo, por ejemplo,
Dibujemos un epóxido de 6 átomos de carbono, pongámoslo de 3 átomos de carbono. Me voy a dirigir en estos momentos a dibujarlo. Ojo porque ahí me estaban diciendo que era de 5, pero yo lo voy a hacer de 3. Aquí tengo 1, 2, 3 átomos de carbono. Yo lo voy a cerrar aquí y aquí pongo mi oxígeno. Ahí me quedó mi epóxido. 1, 2, 3. Entonces, la invitación es, primero, a saber qué tiene que hacer, con cuántos átomos de carbono hay que hacer, pero en la estructura química. Usted no me puede poner aquí un azufre, porque ya no sería un epóxido, ¿cierto? Entonces, queremos identificar si ustedes han diferenciado cómo es un epóxido y si decimos que es con 5 átomos de carbono, pues hay que plantearlo con 5 átomos de carbono. En este espacio de acá me dicen, vamos a diferenciar los tioles y los sulfuros y me dicen, desarrolle moléculas tipo esqueleto para el tiol con 5 átomos de carbono y una estructura semidesarrollada de 4 átomos de carbono para el sulfuro. Entonces, ¿qué queremos aquí? Ver si ustedes han diferenciado cómo es la estructura del sulfuro y cómo es la del tiol. Y si han diferenciado qué es una estructura tipo esqueleto y qué es una semidesarrollada. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, constrúyase un tiol de 6 átomos de carbono, yo voy a hacerlo de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. O sea que aquí ya va el tiol. Profe, pero es que somos 5 en el grupo. Muchachos, no hay forma de que ustedes no puedan hacer estructuras similares, acorte la cadena. Y le quedó así. Profe, entonces el siguiente puede pegar el metilo aquí. Y cumple 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono y es un tiol. Pero me dicen entonces no, que construya un sulfuro con 8 átomos de carbono. Entonces, un sulfuro con 8 átomos de carbono. Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué voy a poner uno más? Porque los sulfuros se caracterizan porque están al interior. Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Profe, pero es que entonces el compañero presentó ese. Hombre, entonces movamos ese azufre a otro lado y le queda diferente al de su compañero. Posibilidades hay, muchachos. No sabemos por qué presentan los mismos aportes de los compañeros, pero las moléculas se prestan para que presentemos aportes diferentes. Entonces, eso es lo que buscamos, que ustedes aprendan a identificar entre un tiol y un sulfuro, pero siguiendo la indicación, no es cualquier sulfuro, no es cualquier tiol, que tiene que ser semidesarrollada. Listo, entonces acuérdense, en CH3, creo que había una compañera que nos había dado un tip, si no entonces CH2, acaba un CH3, ¿sí? Y así sucesivamente. Y ya tengo mi molécula semidesarrollada, pero hay que hacerlo. No es cualquier cosa, es lo que nos está indicando la guía para desarrollar. Y pego mi estructura en el espacio que requiero. Lo mismo, cetonas y aldehídos, les damos la información de con cuántos átomos de carbono hay que hacerlo y qué tienen que hacer, si es tipo esqueleto o dónde deben ubicarlo. Y lo mismo para el caso de los ácidos carboxílicos. Aquí tenemos un análisis de la acidez de los ácidos. Los ácidos carboxílicos son ácidos, como su nombre lo dice. Pero la misma fuente o la misma pregunta les está diciendo que un ácido es más fuerte si el valor del pCapsua es menor. Y le dice organice de mayor a menor acidez y le da los datos. Es de interpretación, muchachos, por eso les digo, no van a encontrar la respuesta en un libro, es de interpretar el concepto, es de comprender el concepto y aplicarlo, que eso es lo que debemos hacer. Luego me dice,
consulte sobre las reacciones ácido-base, pero usted debe plantear la reacción con el ácido acético y el bicarbonato de sodio. Y le dice que recuerde que tiene reactivos y productos. Aquí hay que plantearlo, debe hacer uso de el ChemDraw para dibujar esa reacción química y cuáles serían los productos de esa reacción ácido-base. También es tipo consulta porque se puede consultar. Luego aquí también me dice, con el editor de moléculas, construya estas moléculas que tienen tantos átomos de carbono para una amida primaria, un éster y un haluro de ácido. Y hablando de reacciones químicas, ya hemos mencionado los reactivos, cuáles son oxidaciones, cuáles son reducciones, ¿sí? Aquí nos hablan de reacciones de oxidación y reducción, pero hay que concluir con base a lo anterior, ¿qué se puede concluir acerca de los aldehídos, de las cetonas y de los ácidos carboxílicos? Por ejemplo, si yo veo que, por ejemplo, de esta reacción, de un aldehído puedo partir a un ácido carboxílico, de un ácido carboxílico puedo pasar a un alcohol primario, de una acetona paso a un alcohol secundario, de un aldehído paso a un alcohol primario. Yo debo concluir, yo debo generar un patrón. Ah, es que de pronto con los aldehídos se pueden obtener por oxidaciones tales grupos funcionales, por reducciones se obtiene tal grupo funcional. Eso es lo que queremos en esta pregunta. Deducir, interpretar con base en lo anterior. Y lo mismo aplica para este caso. Sobre biomoléculas es consulta, miren aquí lo dice, consultar. Si estamos consultando, la información debería ser diferente, muchachos. Todos tenemos formas de búsqueda diferente, todos tenemos forma de consulta y de interpretación diferente. Esta información tendría que ser diferente. Tengan mucho cuidado, no vayan a cometer el error de presentar trabajos similares. Hay un programa que se llama Turnitin y ese programa detecta si hay trabajos iguales. Y sabemos de una normativa, cuando tenemos trabajos similares, la nota es 0 independiente de lo que haya sucedido, porque es una normativa. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que estamos presentando. Ya hemos detectado varios casos. Todo esto acá también es consulta, clasificaciones, funciones y sobre reacciones también. De eso se trata la tabla número 1. Tabla número 2. Cada uno de ustedes tiene en el foro una información que el tutor le ha presentado. Fórmulas moleculares y nombres. Entonces, algo similar a esto se van a encontrar aquí. Por ejemplo, que les dieron una fórmula molecular o que les dieron un nombre. Eso es lo que ustedes van a encontrar. Para ustedes resolver este ejercicio, lo primero que tienen que hacer es descargar la información que se encuentra en el foro. Segundo, hay que plantear los isómeros con los nombres y las fórmulas moleculares dadas, no con las del compañero, del otro grupo, no con las del periodo pasado, no, las que me dio el tutor en el foro. Y luego que construyan las estructuras químicas, no se van a construir como uno quiere, sino como indica la guía. Si a usted la guía le dice plantear isómeros de función, hay que hacer isómeros de función. Si les dice que son isómeros de posición, son isómeros de posición. Si son isómeros de función, isómeros de función. Si es isómero de cadena, es isómero de cadena. Por ejemplo, con esta fórmula molecular, plantee isómeros de función. Si aquí dice aldehídos y cetonas, significa que yo debo plantear un aldehído y una acetona y darle el nombre. Si me dan 6 átomos de carbono, 12 hidrógenos y un oxígeno, muchachos, esto tiene que ser coherente con esto. Cuenten los átomos que están dibujando. No sabemos por qué les sobran o les faltan o pegan otros estructuras que no tienen que ver con el aldehído. Aquí nos estamos refiriendo a aldehídos y cetonas, o sea que hay que dibujar con esa fórmula molecular que me dieron un aldehído y una cetona.
¿Cómo la dibujamos? Entonces hay que saber cuántos átomos de carbono tiene, tengo que saber cómo es un aldehído, cómo es una acetona. Profe, que es que ya un compañero presentó esta. Acorte la cadena. Le va a quedar los mismos 6 átomos de carbono. Si usted ve esta estructura química, aquí esta tiene 6 y esta también tiene 6 y no deja de ser un aldehído y se llama diferente y esta también se llama diferente. Entonces no entendemos por qué los aportes siguen siendo iguales si las distribuciones con estas fórmulas les permiten a los estudiantes hacer ejercicios diferentes. Es muy importante que cada uno desarrolle esas habilidades para desarrollar este tipo de ejercicios de manera individual. Si me dieron un nombre, heptanona, hept, 7 átomos de carbono, terminación ona, es una acetona. De hecho, aquí mismo se lo dice. Dibuje una acetona, pero son isómeros de posición. Ah, profe, es que hay que cambiarle la posición al carbonilo. 2 heptanona, 3 heptanona, 4 heptanona. ¿Qué pasaría en este caso si yo sigo 5 heptanona? No, no existe, profe. ¿Por qué no existe? Porque si yo cuento de aquí hacia allá, la numeración más cerca va a ser esta, ¿sí? Entonces, profe, acortemos la cadena. Claro, acorten la cadena y ahí le da un nombre diferente. Esto ya es un nombre diferente. ¿Y cuántas estructuras llevamos? 1, 2, 3, 4. Y pueden sacar otra. 5. Y son 5 estudiantes en cada grupo. Allí va a estar. Listo, que me dieron para ácidos carboxílicos y éster plantear isómeros de función. Entonces, si significa que son isómeros de función, yo tengo que plantear dos estructuras diferentes. ¿Cuál? Un ácido y un éster. Porque me dice que con esta fórmula molecular usted puede plantear un ácido y un éster, cumpliendo con el número de átomos dados. ¿Sí? Exactamente, Julián. No tiene que ser la heptanona, pero tiene que cumplir con el número de átomos de carbono. Mire, este se llama 3-metil-3-hexanona, pero tiene 7 átomos de carbono y tiene el mismo número de átomos de hidrógeno y tiene el mismo número de átomos de oxígeno. Todas estas estructuras de acá, con esta, cumple la misma fórmula molecular. No tiene que ser necesariamente la del nombre. De ahí uno parte para hacer otras diferentes. Entonces, tengan muy presente, si tienen un isómero de función significa que debe plantear un aldehído y una acetona. Si le dice que es de posición es porque tiene que cambiar de posición el grupo funcional. Si le dice que es de función es porque tiene que hacer un ácido carboxílico y un éster. Si le dice que es de cadena es porque es acortando. Y aquí mismo le dice amida. Hay que construir es una amida. Entonces, si es de posición, mire lo que le pasó a esta amida primaria. Ya es una amida secundaria. Y yo le puedo seguir cambiando la cadena de carbono. Aquí ya tenía un metil, aquí ya tengo un etil. Esta es una primaria, pero acorté la cadena, ¿sí? Miren todas las estructuras químicas que puedo derivar de una misma fórmula molecular. Muchas estructuras químicas y no tengo que repetir la del compañero. Nos pregunta Mayerly que si el 14 en el hidrógeno donde se ve reflejado en la estructura. ¿Dónde se ven reflejados los hidrógenos? Muchachos, hay que contar. 3 de aquí, por ejemplo, más 2, 5, más 2, 7, más 1 de aquí, 8, más 3, 11, más 2 de aquí, 13, y 1, 14. Los hidrógenos siempre están reflejados en los carbonos. Recuerden que los carbonos tienen valencia 4. Que si usted asume que este carbono de acá ya está unido a los dos lados a algo, le faltan 2 carbonos, perdón, 2 hidrógenos. Ahí están. Entonces, los hidrógenos siempre se tienen que ver reflejados en la estructura química, completos. ¿Qué 2 oxígenos? Claro, aquí está un oxígeno y aquí está el otro oxígeno. Siempre tiene que cumplir la fórmula molecular. Entonces, la estructura, el ejercicio
2 es eso. Con la información que brindamos en el foro, deben construir estas estructuras químicas diferentes a sus compañeros, totalmente diferentes. Y no son iguales al del grupo entre el 1 y el 2, no. Tengan cuidado con eso, que ya ha pasado. La actividad no es en grupos, la actividad es individual. Yo puedo estudiar con un compañero, pero no tener los mismos aportes. Eso deben tenerlo presente. Entonces, revisen la tabla que tienen allí y les recomiendo que vuelvan a revisar la unidad 1, donde dijimos isómeros de cadena, lo que yo hago es acortar la longitud de cadena. De posición es porque cambio el grupo funcional de posición, como lo vimos en este ejemplo para la acetona. Miren, 2 pentanona, 3 pentanona, 4 pentanona, ¿sí? Y los de función es porque con una misma estructura o una misma fórmula molecular puedo hacer dos grupos funcionales diferentes. Por ejemplo, con esta fórmula molecular hice un aldehído y una acetona. O con esta hice un ácido carboxílico y un éster. Esos son isómeros de función. ¿Qué también les damos recomendación? Vean esta OVA de la unidad 3, perdón, este OVI de la unidad 3. Ahí explicamos cómo se desarrollan estructuras o estos isómeros estructurales para la unidad 3. Es muy importante que la revisen, porque también es muy explícita para volver a recordar isómeros de cadena, de posición y de función. Para plantear los isómeros estructurales, muchachos, tengan presente que hay que saber identificar qué es un aldehído, qué es una acetona, qué es un éster, qué es una amida y qué es un ácido carboxílico. Es decir, tenemos que comprender muy bien la estructura química de lo que explicamos en esta primera vez. Cómo se dibuja un éster, cómo se dibuja un aldehído, cómo se dibuja un ácido carboxílico, cómo se dibuja un éster o una amida, para poder desarrollar esas estructuras químicas que vamos a plantear en esta tabla. Entonces, ahí ya abordamos cómo desarrollar ejercicio 1, 2. El 3 es una macromolécula. ¿Qué tenemos que hacer con el ejercicio 3? Por ejemplo, si yo les pregunto, voy a ampliar la imagen, ¿cómo se llama este grupo funcional? Una amida, muy bien. Este de aquí, ¿cómo se llama? Es una biomolécula. Ahí les doy esa pista. Es una biomolécula. No, el aminoácido tiene que tener amino y un ácido. Un carbohidrato. Muy bien, Julián. Tercero, ¿cómo se llama este? Un tiol. Muy bien. El cuarto, ¿cómo se llama? No, los alcoholes no porque tiene un carbonilo. Ácido carboxílico. Muy bien, Jessica. El quinto, ¿cómo se llama? Un epóxido. Muy bien. El sexto es un carbonilo con cloro, con un halógeno. Entonces, ¿cómo se llama? Haluro de ácido. Muy bien. El séptimo es un carbonilo con un alcoxi, un éster. Muy bien, Daniela. El 8, mírenlo muy bien que tiene. Tiene un ácido y un amino. Aminoácido. Muy bien. El 9, ¿cómo se llama? La acetona. El 10,
aldehído, muy bien. Y el 11, un sulfuro, muy bien. Miren lo diferente que es un sulfuro de un tiol. Eso es lo que tenemos que hacer en ese ejercicio, ¿sí? Identificar los grupos funcionales que tenemos en esa macromolécula y que estamos estudiando en esta unidad. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, este. ¿Cómo se llama? Sí, mientras más identifiquen Álvaro, ustedes más aprenden. La práctica hace al maestro, acuérdense de ello. ¿Cómo se llama este? Aminoácido, muy bien. ¿Cómo se llama este? Un ácido carboxílico. ¿Este cómo se llama? Un sulfuro. ¿Este cómo se llama? Un tiol. Ojo, miren muy bien esta estructura química antes de responder. Mírenla muy bien. Voy a ampliarla. Miren muy bien esa estructura química. Esta. Tiene un carbonilo. El carbonilo siempre tiene que estar unido directamente a los extremos. Yo veo que está unido a qué, en este extremo a qué, y en este extremo a qué. Muy bien, Julián, es una cetona. Ojo, muchachos, aquí hay un carbono y aquí es una cetona. Muy bien. El 6, ¿qué grupo funcional es? Tiene un bromo, es un haluro de ácido. El 7, ¿qué es el 7? Un epóxido. El 8, mírenlo muy bien, aquí está unido el carbonilo, un éster, porque está unido a un oxígeno a este lado. El 9, un éster. El 10, aminoácido, muy bien. Y el 11, es una biomolécula que se llama carbohidrato. Ojo, no podemos ponerle biomolécula porque el 10 también es una biomolécula, ¿sí? Es un carbohidrato, muy similar a este carbohidrato. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en ese ejercicio número 3. ¿Listo? Con esto terminaríamos, muchachos, el material suficiente para que ustedes inicien a desarrollar tabla 1, tabla 2 y el ejercicio 3. Y recuerden que la próxima semana, el lunes, ustedes vamos a estar de nuevo para explicarles las reacciones químicas, que son unas preguntas en realidad. Entonces, para desarrollar esa tabla 3 o el ejercicio 4, vamos a vernos el próximo lunes, creo que es 8 de noviembre, a las 8 de la noche también. Sí, ya les voy a comunicar la asistencia y abro el espacio para las preguntas. Ahí sí. Sí, sí hay CIPAS. La programación se las estaré compartiendo a lo largo de esta semana. Recuerden que en noticias del curso siempre está la programación, tanto de CIPAS como las grabaciones. La webconferencia están programadas todas los enlaces de conexión también y también está los días que tenemos webs. Listo, ya les compartí la asistencia.
Dudo mucho que esté desactualizada, muchachos, porque es que digamos, estas webs, los enlaces están hace tiempos. Y la programación de CIPAS también está completa, menos la de esta unidad. Por eso dije, en esta semana se las comparto. Pero lo que es el taller virtual y esta webconferencia y las demás estaban desde el principio del periodo académico. Los IPA siempre se comparten en la primera semana de actividades. Por eso digo que dudo mucho que esté desactualizada. Listo. Ahora sí, entonces, revisemos las inquietudes que tengan. Para epóxidos no necesitamos nombrar, no tenemos ejercicios. Entonces, no sé por qué Staling solicita esa información. Los únicos que tenemos nomenclatura son de aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y amidas. Pero de epóxido solamente es dibujar la estructura química, es trabajar con el número de carbonos que se indica y es una estructura cíclica y dentro del ciclo ubicas el oxígeno en uno de los vértices de carbonos. Pero no tenemos un ejercicio para hacer nomenclatura. Bueno, quien tenga alguna inquietud, me puede escribir en el chat o me levanta la mano y resolvemos la inquietud. Respecto a la unidad número 3, lo que acabamos de explicar. Y los que vayan diligenciando la asistencia ya pueden retirarse. Finalizamos ya con la explicación. Espero compartirles en más o menos 1 horita y media la grabación al correo institucional y al de campo. A todos una feliz noche y nos vemos entonces el próximo lunes para el taller virtual y explicarles el ejercicio número 4. Con gusto. Feliz noche para todos, muchachos.